Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo, lo que están escuchando por YouTube. Hoy es martes 21 de diciembre del año 2021 y en esta ocasión me gustaría hablar un poco de lo que es la kenosis. No sé si han leído alguna vez en sus Biblias, en Filipenses, yo lo voy a lecturar, especialmente el versículo número 7, pero yo voy a hablar del versículo número 6 en adelante. Dice así. Filipenses capítulo 2 versículo 6 en adelante. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el versículo número 7 dice así, sino que se despojó, esta parte la que voy a explicar, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esto es lo que voy a hablar un poquito sobre la kenosis ahora en este breve estudio. Versículo número 7 leí, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amado, cuando nosotros no entendemos esta doctrina, nuestra vida cristiana no puede ser igual. O vivimos en un mundo donde la gente es orgullosa, y no solo de eso, dentro del cristianismo también. Entonces es importante entender esto. La palabra kenosis proviene de una palabra, podría decir, griega. Ahora, ¿qué es lo que habla esta palabra? Nos enseña esta doctrina del Señor Jesucristo cuando Él se autodespojó, ¿no? O sea, Cristo, ahora vamos a explicar de qué cosas, pero no es de su deidad. Lo que sucede en su encarnación, lo que pasa ahí, la kenosis fue una autorrenuncia, vaciarse, pero no vamos a decir de su deidad, no de su deidad, ni tampoco un intercambio de la deidad por la humanidad. Filipenses 2.7 que estuve lecturando nos dice lo siguiente: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces vemos lo siguiente: Jesús no dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal. Eso es importante. Jesucristo no dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal, pero sí dejó de lado la gloria celestial o la relación que tenía con su Padre, de estar cara a cara con Él, ¿sí? Eso es lo que vamos a decir, dejó, o su autoridad independiente que Él mismo tenía, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque en su ministerio terrenal ustedes ven que Él se tuvo que someter a la voluntad del Padre. Y eso es lo que lamentablemente no entiende un testigo de Jehová. ¿eh? No entiende eso, cree que porque Jesucristo dice, el Padre es mayor que yo. Lo que sucede es que no entiende que Él se despoja, vamos a decir, de la autoridad independiente, o sea, que Él tenía. Ahora se sometió a la voluntad del Padre acá, en la encarnación, ¿sí? Eso es. Y ustedes, cuando hablamos de la kenosis, vemos también que Jesús actuaba con las limitaciones que tenemos nosotros como humanos. Comía, se cansaba, tenía que dormir, tenía sed. ¿eh? Entonces es así. Ahora debemos entender bien esto para poder entender qué es lo que sucedió, vamos a decir, cuando Él se encarna, cuando Él vino, vamos a decir, al mundo. ¿eh? Es así. Él renuncia, podríamos decir, por decirlo de alguna forma, a algunos de sus atributos divinos. No es que Él deja de ser Dios, ¿sí? Él seguía siendo santo, Él seguía siendo justo, Él seguía siendo misericordioso. Acuérdese que cuando hablamos de la doctrina de cabeza federal o nuestro representante, Él vino, pero Él seguía siendo santo, justo y misericordioso, clemente, amoroso, todos esos atributos lo tenía, ¿eh? Pero era hasta cierto grado, que podríamos decir se privó de sus atributos divinos, y algunos de ellos era como la omnisciencia o omnipotencia. A veces podíamos ver eso, creo que había cuando estaba sentado uno, creo que era Felipe, uno de esos, y a veces veíamos que no, pero
Él se privó de esos atributos divinos, ¿sí? Pero ahora cuando hablamos de la kenosis, muchas veces nosotros hablamos de lo que él dio, que él se dio, ¿m? Pero hay algo que tenemos que hablar también de lo que él asumió, ¿m? O lo que Jesús añadió, podríamos decir, a una naturaleza humana. ¿Qué es lo que él hizo? Bueno, él se humilló a sí mismo. ¿Eh? Él pasó de ser la gloria, donde estaba él, la gloria misma del cielo, a ser qué? A ser un humano. ¿Eh? Y él vino, acá lo que yo quiero hablar un poco de esto, que se despojó, pero ¿para qué? Para ser nuestro representante. ¿Mm? Se humanizó, podríamos decir, porque el hombre fue el que pecó y él tenía que encarnarse. Alguien tenía que ser nuestro representante para morir en la cruz. No solo morir, sino vivir una vida santa en nuestro lugar. Y eso es lo que hizo él. Eso es lo que un poco de la encarnación que él llevó a cabo. Entonces debemos entender esto, lo que sucedió. Se humilló a sí mismo. Pasó, vamos a decir, de esa gloria que tenía a ser un ser humano para ser condenado, para morir en la cruz. Para esto vino él, ¿sí? Pero también para vivir una vida santa. Filipenses 2, 7 y 8 ya estuve lecturando, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Eh? Acuérdese, si usted lee un poco de lo que es, creo que el siervo sufriente en Isaías, él venía a ser ese siervo sufriente, enviado por el Padre, ¿sí? A morir en nuestro lugar. Entonces, amados, cuando entendemos esta doctrina, nosotros no podemos seguir siendo el mismo o los mismos. ¿Eh? Yo veo constantemente, y yo era uno de ellos, de esos hombres orgullosos. Entonces es importante cómo el Señor se despojó a sí mismo, pero para venir a obedecer al Padre, a cumplir, a morir en nuestro lugar, ¿sí? Pero cuando hablamos de esto no hablamos solamente de humildad, un acto de humilde, no. Tenemos que entender más allá el acto por qué Él hizo esto, por qué Jesucristo, o sea, Dios se encarna, el Hijo de Dios se encarna para morir en nuestro lugar. Y esto es lo que nos habla la kenosis, ¿eh? Que Cristo adopta una naturaleza humana, ¿eh? Con, vamos a decir, con todas las limitaciones, pero Jesucristo no tenía pecado en sí mismo, ¿sí? Vino a morir por nosotros los pecadores, aquel que dice que no tenía pecado para que nosotros seamos justificados. El hombre está muerto en delito y pecados. Y es eso, el justo por los injustos. Entonces, segunda de Corintios, capítulo, si no me equivoco, 5, versículo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y es por eso que él tuvo que venir a encarnarse, amado. Vino nosotros a encarnarse, a vivir una vida justa en nuestro lugar y a morir en la cruz, para que todo aquel que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo sea salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación. Nosotros estamos bajo condenación, bajo la ley de Dios que nos condena. Nacimos pecadores, tenemos que ser libres de la ira de Dios. Hay una condenación que nos espera en el infierno. Nacimos pecadores, la paga del pecado es la muerte. La solución es toda acá, que Cristo vino a vivir una vida en nuestro lugar, santa, justa. Murió en la cruz, pagó nuestra deuda, consumado está, dijo. Ahora lo que debe hacer usted es arrepentirse. Cuando entendemos esto, lo que hizo él, la kenosis, y arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Clame, pida, Padre, al Padre Celestial, pídale a Dios que perdone sus pecados, que tenga misericordia de usted. Espero que le haya servido este mini estudio que estuvimos viendo sobre la kenosis. Si tiene alguna duda, puede escribirme a mí. Que tenga un bonito día en el día de hoy.